Hola con todos, gracias por estar aquí. Voy a intentar ser un poco breve porque mi panel sí es bastante amplio, es bastante teórico. Bueno, el título ya lo conocen, Información, Criterio y Conocimiento como elementos para la interacción de los canales comunicacionales. Entonces, sobre todo, vamos a analizar definiciones básicas, que van a ser aquellas definiciones, serán como las herramientas que están utilizando los artistas actuales para la generación de arte interactivo. Luego el discurso numérico sería más un background, una historia sobre aquellos científicos que comenzaron con el estudio del dato, la información como nuevos lenguajes. De ahí pasaremos a los primeros encuentros entre arte y tecnología y si nos da tiempo veremos herramientas generadoras de procesos, que son algunos trabajos artísticos que utilizan la información mediante algún tipo de criterio para generar obras de arte. Bien, entenderíamos entonces la información como un conjunto organizado de datos procesados, atendiendo al dato como aquella unidad mínima que es apta para su transformación y desde la que se construye una información. El conocimiento, que sería entendido como información adquirida por una persona a través de ciertos criterios, y los criterios podemos entenderlos como la experiencia, desde la experiencia a la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. Entonces, un poco en base a aquellas definiciones básicas, entenderíamos que el conocimiento se genera, desde el conocimiento se genera un procesamiento a través de una decisión, ¿vale? Este procesamiento proviene de los datos que son procesados, se transforman en información y mediante una decisión o criterio llegaríamos a un resultado mediante un aprendizaje para llegar a un nuevo conocimiento generado. No sé si voy muy rápido, es que realmente hablo muy rápido. Entonces, la correspondencia de conceptos generada por la sociedad es capaz de organizar el pensamiento para una transmisión efectiva. La sociedad actual, la sociedad de la información, se encarga de generar un lenguaje desde lo cifrable y lo medible y se convierte en el prototipo de todo discurso en busca de la evolución de las sociedades humanas. Actualmente, bajo mi entender, estamos en una sociedad que ha adaptado el número, lo cifrable, ¿vale?, para generar un nuevo lenguaje desde la información a través del paso al conocimiento. Y bueno, empezaríamos un poco, que quería contaros así brevemente aquellos pioneros en todas estas cosas. Norbert Wiener habla que si tuviéramos que consagrar a alguien como santo patrón de la cibernética, indudablemente habría que pensar en Wilhelm Leibniz, con su teoría en la matemática, que representó una primera teoría de las complexiones cuyos fines eran la búsqueda de métodos de cálculos más rápidos. O sea, a él se le podría dar el concepto de minimizar todo a ceros y unos. Luego, en 1910, el matemático Andrei Markov tiene la teoría de las cadenas de símbolos dentro de literatura con un modelo probabilístico complejo. De 1910 pasaríamos a 1927 con el norteamericano Hartley, que propone la primera medida exacta de la información asociada a la emisión de símbolos. Eso sería el precursor del binary bit. Y en 1936, ya a nivel maquínico, tendríamos a Alan Turing, que concibe el esquema de una máquina capaz de tratar la información. No sé si conocen la máquina de Turing. Ya. Es un dispositivo que manipula símbolos sobre una tira de cintas de acuerdo a una tabla de reglas y simula la lógica de los algoritmos de computación. Del 44 al 46, von Neumann, con la construcción de la última gran computadora electrónica. Y por último, bueno, el penúltimo sería Wiener, que es el fundador o el padre de la cibernética. Desarrolló los discursos sobre los sistemas, la comunicación y el control con el libro Cibernética o Control y Comunicación en Animales y Máquinas. Eso sería un poco el breve repaso que quería dar así a nivel de los pioneros sobre el lenguaje de
de los números, por así llamarlo. En el 49 acabaría con Shannon, ¿vale?, que formula una teoría matemática de la comunicación recogida en el volumen de Bell System Technical Journal. Entiende la información como algo físico, cuantitativo y estadístico, llegando con ello a términos de cantidades de información, y hay un elemento al que denomina ruido, ¿vale? Según Shannon, esta fuente de ruido se encuentra en el canal, lo que a veces es difícil de limpiar para poder traducir todo el mensaje desde lo que es la fuente de información hasta el destino. Del texto de Shannon se recogen nociones que van generándose para la creación de una cadena comunicativa desde la fuente y serían como participativos aquellos elementos como información, transmisión, codificación, descodificación, recodificación, redundancia, ruido disruptivo y la libertad de la elección a la hora de entender el mensaje. Bien, con esto acabaríamos. Tras aquellos pioneros que ya todos conocen cómo fue el nacimiento de Internet, la red de redes de los años 60 a los 80, se consolida en el 85 con los ficheros FTP y el primer navegador, y la explosión de Internet que fue en 1995. Ahora, tras haberos contado toda la historia, en paralelo a todo esto que estábamos viendo, comienzan a suceder los primeros encuentros entre arte y tecnología, ¿vale? En el 68 viene el EAT, el Experimental Art and Technology, es el primer espacio de investigación entre artistas y técnicos. Billy Kluver y Rauschenberg lograron promover y construir una red de artistas e ingenieros que realizarían proyectos propios y funcionaba como un servicio para los artistas y las futuras exposiciones. Ese fue como el primero que comenzó en paralelo a aquella explosión de la red de redes. Algunas imágenes del EAT, donde los artistas y los técnicos empezaron a tener sus primeros encuentros, discursos, o ver los pros y los contras de estar bien juntitos. Bien, entonces ahí comenzamos a ver un cambio en la estética, ¿vale? De mediados del siglo, las tecnologías comienzan a ser las herramientas para el arte, dando lugar a la generación de experimentos interactivos como nueva rama dentro del campo del arte. En el 68 tenemos la exposición de Cybernetics and the Repeat en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres, en el ICA, ¿vale? Y bueno, dio lugar a un segundo movimiento que fue la cibernética de segundo orden y el self-organization. Este fue el cartel del 68 de la exposición Cybernetics and the Repeat y algunas imágenes de la exposición. En el mismo tiempo tuvo también lugar otra exposición titulada The Machine as Seen at the End of the Mechanical Age, que tuvo lugar en el mismo año que el EAT y la de Cybernetics and the Repeat, pero fue en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, desde noviembre del 68 a febrero del 69. Esta expo lo que hacía era referencia a la naturaleza cambiante de la máquina en el siglo XX. Estos serían los carteles de la exposición. La portada del catálogo. ¿Y qué era lo que se veía en esta exposición? Es que se contrastaba la creciente evolución de las tecnologías con los valores humanísticos del arte. Ese era como el núcleo fundamental de la expo. Analizaba la diferencia entre el hombre y la máquina y la humanización de la misma. En 1970, 2 años más tarde, tenemos la exposición Software, Tecnologías de la Información, el nuevo significado para el arte, comisariada por Jack Burman en el Museo Judío. Y en ella, aquí lo que vamos a ver son cómo se incorporan elementos sonoros y arquitectónicos en ambientes electrónicos, incluyendo el SEC, creado por Negroponte, y el grupo de arquitectura maquínica del MIT. No sé si voy muy rápida. Aquí podemos ver algunas imágenes. Bien, estos cubitos eran una estructura arquitectónica que reaccionaba a los ratoncitos que estaban dentro, ¿vale? Entonces iba cambiando la arquitectura en base a las necesidades de
mouses, de los ratoncitos. Vale. Aquí vamos viendo ya cómo empieza a haber una interacción entre arte, tecnología y un poco los espacios que se están habitando. Bien, hubo un catálogo de esta expo, Software, Tecnología de la Información, Nuevo Significado para el Arte, donde había un artículo titulado Notas sobre arte y procesamiento de la información, donde se definieron las premisas de la exposición. Bien, las prácticas artísticas se apropian de las tecnologías de la información y comunicación para desarrollar sus propios conceptos utilizando herramientas cognitivas. Y como dice Castell en la era de la información, dice: lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no es el carácter central del conocimiento y la información, sino cómo este carácter central de conocimiento y de información se aplica para la generación de conocimientos y procesamientos. Dice: las nuevas tecnologías de la información no son solo herramientas a aplicar, sino procesos que hemos de empezar a desarrollar. No sé si creo que eso es algo fundamental, porque no es que nosotros utilicemos la información o el conocimiento o las tecnologías como herramientas, sino cómo podemos generar procesos de conocimiento para ir más allá de lo que nos están dando como herramienta. Bien, entonces podíamos triangular las prácticas artísticas con el entretejido de las redes de la telecomunicación y la relación de los seres humanos. Y así veríamos cómo la sociedad comienza a extrapolarse hacia otros espacios, buscando una comunicación generadora de conocimiento en base a lo que son los procesos. Bien, y ya podríamos llegar a la parte de herramientas generadoras de procesos. Aquí os voy a mostrar un poco algunas obras de artistas que trabajan desde la información o trabajan desde la utilización del dato para generar o conexiones o otro tipo de obras. La primera sería de 1980, titulada Terminal Art o Terminal Conscience, como lo denominó la prensa. Desde aquí emergió el arte telemático y fue la primera red telemática que se creó. Roy Ascott fue el que la creó y podemos ver cómo las relaciones a distancia comienzan a emerger entre sujetos y sujetos, permitiendo interconexión para diferentes artistas en diferentes partes del mundo. Ya la obra de arte no se queda in situ en un solo lugar, sino que se genera a través del procesamiento de la información entre un lugar y otro, o entre unos grupos de artistas y otros. Aquí empiezan a darse procesos de conectividad, ¿vale?, entre los espacios, atendiendo a la acción de los usuarios. Un ejemplo de ello también es Hall in the Space, de 1980, de Kit Garraway y Rabinovich, que usaron un link de satelital de vídeo para conectar lo que es Broadway en Los Ángeles y el Lincoln Center en Nueva York. Esto fue un boom en 1980 porque la gente de Los Ángeles podía encontrarse con la gente de Nueva York a través de la interconexión de la captación de la imagen de un lugar o el otro. Está creado mediante amplias pantallas en cada uno de los espacios físicos y se permite entenderse como un medio para restablecer el contacto entre un lugar y el otro. A partir de aquí podemos ver cómo los artistas empiezan a buscar dentro del arte electrónico y las telecomunicaciones y comienzan a emerger pioneros en obras y conceptos de instalaciones interactivas, arte telemático, realidad virtual, aumentada. Comienza a haber mucho interés dentro de la transformación de los dispositivos. Por ejemplo, en el 94, Dialogue with the Conobotic Suit, aquí se utilizan datos de los centros de investigación de la Antártida y se utiliza la realidad virtual y aumentada para generar una interacción dentro de un espacio dinámico. Sería como un modelo hipotético de naturaleza expandida. Este sería otro tipo bueno, esto es una videoinstalación, ¿vale? Y también está utilizando, como os decía, todos los datos de la Antártida para trabajarlo en un espacio físico real. Otra obra de otro artista, Takana y Topliss, del 98, Global String, utiliza dentro de una instalación unas cuerdas que generan música, ¿vale? Y estas cuerdas son
estos datos son enviados mediante sensores, se traducen los impulsos analógicos de la cuerda a datos para enviarlos a la red. Ese sería otro ejemplo de cómo desde la música que crea el usuario en la sala se va enviando toda la información a una base de datos en Internet. Sería un proyecto de visualización por medio del análisis y procesamiento de datos y es muy parecido al de Lisa Gebrat. Sin embargo, esta artista como que hace plástico el dato, recoge datos de la red desde, ella manda unos rastreadores para ver si hay sitios web abiertos y si es posible recoger la información de ahí. Y ella lo traduce luego en cuadros pictóricos. Son cuadros de enormes dimensiones y toda la información que ha recogido, según ha ido enviando los rastreadores, es traducida a un lienzo. Es como la nueva forma, lo que ella utilizaba como para pintar. Toda la imagen de datos se traduciría ahí. Listening Post también trabaja del mismo estilo, recogiendo datos de la red, pero ellos bajo algunos criterios específicos, ¿vale? Lo que hacen es que tienen una instalación de pantallas de LCDs y todos los datos van cayendo en forma de mensajes hacia esas pantallas. La información está dividida en grupos temáticos, es el criterio que ellos seleccionaron para recoger la información y pasarla a conocimiento, y bueno, así quedaría finalmente la instalación con la que trabajan los chicos de Listening Post. Y por último traía uno de arquitectura, no sé cuánto tiempo me queda. Ya. Traía un ejemplo de arquitectura, ¿vale? Donde Amphibious Architecture la realiza el grupo de Living Architecture Lab en Estados Unidos y bueno, trabajan con el medio acuoso de Nueva York, ¿vale? Ellos tienen 2 redes de tubos interactivos que se colocan a flote sobre los ríos y debajo alojan sensores en el agua, entonces captan la presencia de los peces, el movimiento del agua o incluso qué tan saturada está el agua de toxicidad, y a la vez están interactuando con usuarios que van mandando mensajes sobre sus opiniones de cómo están los ríos en la ciudad de Nueva York. Entonces esta pieza por un lado es reactiva a la calidad del agua y presencia de los peces y por el otro interactiva en tanto que recoge esta información de los usuarios mediante mensajes. Y podemos ver cómo el espacio arquitectónico se convierte en un espacio lumínico mediante los sensores que van recogiendo la información acuosa y la información que reciben de los usuarios a través de los mensajes. Bueno, hasta ahí era un poco mi ponencia. A nivel de conclusiones, podemos entender un poco que la información es como un dato, pero es un dato que tiene un valor social, cultural y político, y que llega a pasar a ser conocimientos comunicados siempre que haya un reconocimiento de la misma mediante un criterio. Vemos que la cultura comienza a dejar de comportarse como memoria archivo y empieza a ser una memoria más en procesamiento, de interconexión de datos y sujetos, que el rasgo característico del conocimiento es el que lo distingue como aquel tipo de propiedad que no se agota, no se pierde, aunque se transmita o se consuma, y que por medio de la interacción con los datos procesados se generan discursos sociales en base a la información y el conocimiento, mirando hacia la gestación de otros lugares que son más aptos para la esfera tecnocomunicativa. Y hasta ahí. Espero que no haya sido muy larga, muy pesada. Gracias.